Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy empezamos a conmemorar el mes del corazón, por lo que me encuentro con el doctor Ricardo Larrea, él es cardiólogo de Clínica Dávila, y el doctor Ernesto Larraín, cardiocirujano de Clínica Dávila, para que podamos hablar de la insuficiencia cardíaca. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les cuento un poco la dinámica de hoy día. Como es usual, vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana de diferentes patologías cardíacas y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con preguntas en vivo. Muy bien. Entonces, doctores, me gustaría antes de eso partir con algo un poco más general. Si alguno de ustedes dos me podría como explicar más claramente qué es la insuficiencia cardíaca. ¿Es una enfermedad en sí misma o en realidad no es tan así? No, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad. Es la forma en que se llama cuando el corazón no es capaz de hacer su trabajo, es insuficiente para el trabajo que tiene que hacer. Eso lo comparte con otras enfermedades, hay insuficiencias hepáticas, renales y cardíacas. Pero se llega a esa situación de incapacidad o dificultad a partir de muchas enfermedades, como un final común de muchas enfermedades. Perfecto, entonces vamos a empezar con las preguntas de la semana. Isabel nos preguntó, bueno, ella siente que ante cualquier emoción, susto o preocupación, el corazón le empieza a latir muy fuerte y le duele junto con la espalda. En las noches mientras duerme siente que el aire está pesado. ¿Esto podría ser algún síntoma de insuficiencia cardíaca? Sí, el principal síntoma, el más frecuente, es el cansancio, el ahogo y la falta de aire. Pero a veces se relaciona con eventos intermitentes, con arritmias, crisis de palpitaciones, ahí se ahoga y cuando no está en esas condiciones no lo siente. Perfectamente podría corresponder a eso, no es seguro, pero sí, puede ser. Perfecto. Bueno, Gladys preguntó durante la semana si es que, bueno, ella en realidad comentó que se cansa con facilidad y tiene repetidas arritmias. ¿Qué pasa con esto? Es un poco lo que le contaba, las arritmias son un grupo de alteraciones del corazón, la gente lo percibe como palpitaciones, son distintas, se perciben igual, hay algunas peores que otras, se busca cuál es, pero naturalmente que al cambiarle el ritmo, la frecuencia, pueden hacer que el corazón no logre hacer bien su trabajo y originar los síntomas. ¿Podría ser? Sí. Perfecto, bueno, ya estoy viendo que se están conectando nuestros pacientes, así que desde ya quedan todos muy invitados a empezar a mandar sus preguntas. Seguimos con Eglantina. Ella cuenta que su marido tiene una insuficiencia mitral severa, pero ahora está mucho mejor porque le colocaron un resincronizador. Gracias a esta intervención cambió su calidad de vida. ¿Nos pueden contar un poquitito más de esto? ¿Es una intervención quirúrgica? Sí, la insuficiencia mitral severa es una enfermedad que no se mejora con resincronizador. Se mejora con una reparación valvular mitral como primera posibilidad o un reemplazo de la válvula, pero en ningún caso con un dispositivo que lo que hace es hacer más eficiente el latido cardíaco. Pero esa no es la solución definitiva de una persona que tiene esta condición, de ninguna manera. ¿Y esa solución sería como una solución parche o sirve para alguna otra cosa? Lo que hace el resincronizador es mejorar la función contráctil, hace más eficiente la contracción del corazón, pero de ninguna manera le va a corregir la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, lo repito, se mejora con una operación bien ejecutada en la cual primera posibilidad, tratar de reparar esta válvula y si no es posible repararla, cambiarla. Perfecto. Bueno, les cuento que Paulina está preguntando en este momento si es que los niños pueden sufrir insuficiencias cardíacas. Sí, hay toda una especialidad de cardiología pediátrica que se ocupa de esto y la mayoría de las enfermedades que llevan hasta ahí son cardiopatías congénitas. Ese grupo de edad no tiene enfermedades como los infartos, sino que tienen malformaciones estructurales del corazón de nacimiento. Los pediatras hoy día, los neonatólogos incluso, e incluso diagnóstico prenatal con ecografías fetales, han hecho que en el país sepamos bien cuáles son los niños que vienen con cardiopatías congénitas. Pero esa es la mayor fuente. La mayor causa de cansancio en los niños no es la insuficiencia cardíaca, pero sí existen y generalmente vienen de las cardiopatías congénitas. Perfecto. Bueno, Sonia nos comentó que ella no sabe si es que tiene una insuficiencia cardíaca, pero hace años atrás hizo un electrocardiograma de rutina y le salió malo. Según el médico, tiene necrosado el lado izquierdo del corazón y le hicieron varios exámenes. Nunca le dijeron qué era lo que realmente tenía. Bueno, comenta que ella es exfumadora, pero que hace 12 años dejó. Se cansa fácilmente y al caminar le arde el pecho, le cuesta respirar, tiene sobrepeso. Y además a lo largo de la semana hace 5 días de hidrogimnasia, es hipertensa y prediabética, además tiene 65 años. ¿Cuál es un poco el diagnóstico de esto? ¿Es real que el corazón puede estar necrosado? Sí, claro. Esta persona tiene varias condiciones que favorecen
que tenga enfermedad coronaria, sobrepeso, hipertensión, diabetes, y si además ya tuvo un infarto, cuando la persona tiene una necrosis significa que tuvo un infarto cardíaco, o sea, hay muerte celular, se le murieron partes del músculo cardíaco, no es de extrañarse que esta señora tenga una enfermedad coronaria, es lo más probable. O sea, la recomendación sería que hubiera un cardiólogo y se estudiara por esta razón. Perfecto. Bueno, Isabel pregunta si es que es posible que estos sistemas de ejercicios con electricidad que hacen gimnasios afecten de alguna manera al corazón, que provoque algún tipo de arritmia u otra consecuencia. Estos aparatos pueden interferir con los dispositivos, marcapasos, carros resincronizadores y ese tipo de elementos, pero no con la persona en sí. No es recomendable que una persona que tiene dispositivos sea sometido a este tipo de terapias para reducir peso u otros. Perfecto. Paulina pregunta si es que las apneas tienen que ver con la insuficiencia cardíaca, doctor Larrea. No, la apnea se define como una interrupción transitoria de la respiración, porque naturalmente que si la interrupción fuera permanente, el diagnóstico sería otro, ¿no es cierto? Pero cuando la respiración se detiene, habitualmente cuando el paciente duerme, entonces eso produce una condición de baja de oxígeno sanguíneo y produce hipertensión, produce arritmias, pero no es una enfermedad cardíaca primaria. El corazón es uno más de los órganos que sufre al detenerse la respiración y no oxigenar bien el cuerpo. La apnea es muy frecuente porque está muy asociada a la obesidad, que es un problema en Chile. Entonces, en las noches, los roncadores hacen apneas y hay que hacer un estudio porque algunos solo roncan y molestan, pero otros roncan y además están en riesgo. Entonces se les hacen unos exámenes de oxigenación nocturna para averiguar ese riesgo. ¿Y qué pasa con la anemia severa? ¿Podría producir problemas cardíacos? Pregunta Paz. La anemia es una disminución de la cantidad de glóbulos rojos en sangre y eso es una alarma para el organismo entero, que su sistema que le aporta energía y nutrientes al cuerpo está alterado, la sangre no lleva oxígeno suficiente, todos los órganos se afectan de una u otra manera. El corazón reacciona frente a la anemia aumentando la frecuencia de los latidos. Como hay menor cantidad de sangre, por así decirlo, la misma tiene que dar vuelta más rápido, entonces es una adaptación muy clásica del corazón que aumenta la frecuencia cardíaca cuando hay anemia, y eso se percibe como palpitaciones y además produce cansancio. O sea, pero entonces no, ¿o sí? ¿No qué? No podría ser un problema cardíaco, es solo como una reacción. No es un problema cardíaco, pero genera síntomas cardiovasculares. ¿Y eso en el futuro podría significar algo para el paciente que le pasa esto? Hay que corregirle la anemia. Ya. El problema es que la anemia nos complica, ¿no? Cuando hay enfermedad coronaria nos complica. Sin duda. Cualquier persona que tenga insuficiencia cardíaca y además anemia tiene un problema por partida doble. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir la anemia, evidentemente. Perfecto. Son pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad coronaria severa. Si está anémico, están mucho más problemas de infarto y de angina que si no lo estuviera. Entonces, es una condición que nos puede agravar cualquier situación cardiovascular. Marisol dice, hola, buenas tardes, yo soy hipertensa, también tengo problemas a la tiroides, yo me canso mucho cuando camino, hasta para hacer una cama respiro muy rápido. La doctora me mandó a hacer un examen, que uno sopla un aparato, no me acuerdo el nombre, igual tomo el Carvedilol de 12.5 y otros remedios. Cuando la gente se cansa y siente que le falta el aire, esa puede ser un síntoma de insuficiencia cardíaca, naturalmente, pero también puede ser un síntoma de asma o puede ser un síntoma de sobrepeso o de desacondicionamiento. Es un síntoma que debe ser investigado. Hay una manera de hacer un interrogatorio para sospechar si hay o no enfermedades al corazón. Los hipertensos, que son el 30% de Chile, suelen tener cansancio y uno no sabe si es por el corazón o porque además tienen sobrepeso o porque además son fumadores. Entonces, en eso consiste justamente la investigación. Debajo de un cansancio en una persona como ella puede haber una insuficiencia cardíaca, podría no haberla también, pero hay una manera estructurada de investigar eso con exámenes. René quiere saber si es que la insuficiencia cardíaca es una consecuencia normal del envejecimiento, o en realidad puedo llegar a viejo y no me va a pasar nada. No. La insuficiencia cardíaca es patología, es una enfermedad, y no todos los viejos tienen insuficiencia cardíaca.
y es más bien una condición, como ya se explicó, secundaria a enfermedades, que pueden ser las arterias del corazón, las válvulas cardíacas, problemas del músculo cardíaco, problemas de cardiopatías congénitas, que también se mencionó en niños pequeños, etc. O sea, definitivamente una persona puede llegar a viejo y estar perfectamente sano desde el punto de vista cardíaco. No es un proceso de envejecimiento en sí. Bruno siempre lo relaciona un poco como más con las personas de edad, es un error en el fondo. Lo que pasa es que hoy día tenemos además una expectativa de vida mayor y estamos viendo más patologías, ¿no es cierto?, cardiovasculares, y es por eso, pero no necesariamente la insuficiencia cardíaca es causa del envejecimiento, eso no es así. Perfecto. Cristel quiere saber si es que la arritmia sinusal y el bloqueo de rama derecha es una insuficiencia y si es que tiene cura. La arritmia sinusal es un fenómeno habitual e inofensivo, benigno por completo. Se ve más bien en adolescentes, jóvenes y niños, pero igual se pueden ver en gente más adulta. Y es una pequeña variación de la frecuencia con la respiración. No es una enfermedad. Y el bloqueo de la rama derecha puede o no ser un signo de enfermedad. Hay personas sanas que nacen con él y no les representa ningún problema en su vida. A veces lo vemos aparecer en algunas enfermedades del corazón. Pero eso con un interrogatorio correcto y un adecuado examen físico se sabe, un médico que examina eso puede hacer fácilmente esa diferencia. Perfecto. Isabel quiere saber si es que puede llegar una insuficiencia cardíaca a provocar algo grave que requiere una cirugía al corazón. Sí, desde luego. Una cantidad importante de los enfermos que nosotros operamos se operan por insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el lunes de esta semana operamos a un señor que nos trasladaron de Iquique, que tiene una infección de la válvula aórtica, y esta infección había destruido los velos aórticos, y esta persona tenía una insuficiencia valvular aórtica secundaria a la infección de la válvula que la había destruido. Y estaba en falla cardíaca, desde luego, porque la válvula no era competente, tenía una insuficiencia valvular. Y por lo tanto, esta persona requirió una operación por esta condición, y así muchos otros. La respuesta es claramente que sí. Y hay una buena parte de los enfermos que nosotros operamos que mejoran su insuficiencia cardíaca después de una cirugía cardíaca, indudablemente. Doctor Larraín, este tema de los tratamientos es como bien importante. En el fondo, ¿en qué minuto el tratamiento médico ya no va y yo me tengo que operar del corazón? Que es una cirugía que todo el mundo le tiene terror. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente que está en insuficiencia cardíaca se trata médicamente, se tratan en una consulta, muchos, la inmensa mayoría ni siquiera necesitan alguna hospitalización, se tratan con píldora. Pero hay subgrupos de enfermos, ¿no es cierto?, que son aquellos que tienen problemas al músculo cardíaco, que tienen enfermedad coronaria severa, enfermos que tienen enfermedad severa de las válvulas, que por su insuficiencia cardíaca hace más aconsejable y menos riesgoso operarlos que dejarlos en la condición en que están. Esta cuestión de la cirugía es una balanza, es costo y beneficio. Y cuando nosotros vemos que el costo y el beneficio es mejor con una operación, ¿no es cierto?, en determinado grupo de enfermos, los operamos, evidentemente. Perfecto. Bueno, les cuento que Mari quiere saber cómo uno puede saber si es que tiene una deficiencia cardíaca. En el fondo, ¿cuáles son los síntomas o las señales de alerta que uno tiene que estar atento? La forma más frecuente en que se presenta esta enfermedad es con un cansancio, una falta de aire, con los esfuerzos. Esfuerzos que antes uno los hacía perfectamente, ahora se cansa y tiene que detenerse porque como que le cuesta respirar. Entonces esto va limitándoles las capacidades de esfuerzo. Esa es la forma más frecuente en la que aparece la insuficiencia cardíaca crónica y suele venir del mundo de los hipertensos arteriales de larga data, en las cuales se han producido alteraciones de la estructura del corazón como consecuencia de la presión alta, sobre todo si el tratamiento no ha sido muy correcto. Yo le diría que esa es la principal forma en la que se presenta. Existen otras, pero no son tan frecuentes como esa. Yo diría que el cansancio progresivo de esfuerzos, inhabitual, desproporcionado, que uno sabe que eso no es como uno es normalmente, suele ser la primera forma de alerta de esto. Por otro lado, también quiere saber cuáles son los exámenes mínimos que piden los cardiólogos para un chequeo en caso de antecedentes familiares. Mi marido tiene 33 años y empezó con arritmia, su papá tiene 3 stents. Probablemente en un escenario de una persona que consulta para chequearse, por decirlo de alguna manera, lo mínimo que piden los cardiólogos son un electrocardiograma,
una ecocardiografía y si hay dudas de que la persona pueda tener enfermedad a las arterias del corazón, enfermedad coronaria, un test de esfuerzo. Yo diría que ese es como el desde. Pero este paciente, por ejemplo, podría tener más factores de riesgo porque el papá tiene... Bueno, está la cosa genética, que es algo que todavía la medicina no puede medir, pero indudablemente que los factores genéticos es una cosa muy importante dentro de los factores predisponentes de este tipo de enfermedades. Sin duda que sí. Perfecto. Bueno, Elizabeth, quiero andar un poquitito más en el tema de los síntomas. Cuenta que ella tiene 39 años y le da un ardor en el pecho y dolor en el hombro. No toma, no fuma, no es hipertensa y tampoco es diabética. ¿Estos podrían ser síntomas o en realidad el foco es el cansancio, como hablábamos recientemente? La verdad es que estos síntomas también se repitieron bastante en las preguntas de la semana. Sí. Aclarar que las molestias del pecho, el dolor o cualquier molestia torácica, probablemente el corazón es la causa más peligrosa, pero no es la más frecuente, de ninguna manera. La causa más frecuente de malestares torácicos de cualquier tipo están en la pared torácica, y no en los órganos internos. Neuritis intercostales, tendinitis, problemas de los músculos, temas posturales, temas tensionales, dan diferentes síntomas y molestias torácicas. Si una persona no tiene factores de riesgo que son conocidos, diabetes, tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, es poco probable que esté enferma de las arterias. Y por la edad que tiene, tampoco parece haber tenido tanto tiempo para desarrollar una cardiopatía estructural. Igual, hay personas que teniendo pocos factores de riesgo, igual se enferman, pero son la minoría. Doctor, sí, bueno, Elizabeth justamente nos está contando que se hizo un electro y le salió un poco alterado. Ahí necesitamos saber en qué consiste esa poca alteración. Ahí, claro, porque, claro. Por ejemplo, nuestro amigo que consultó delante por la arritmia sinusal, eso generalmente se diagnostica por un electro. Eso es un electro poco alterado, pero es benigno, ¿no? Perfecto. Bueno, Cristian quiere saber cómo se pueden detectar las insuficiencias y qué acción deberíamos tomar para prevenir antes de lamentar. Yo diría que lo más importante es la consulta precoz. O sea, si una persona nota cansancio, que este cansancio es progresivo, que no se mejora en un plazo razonable de tiempo, consultar. Pero hay otras cosas que vienen junto con el cansancio que pueden ser eventualmente reflejo de una falla cardíaca, que son palpitaciones, junto con el cansancio, palpitaciones y o dolor al pecho, dolor que se cambia, dolor en la cara anterior del pecho que se corre hacia el hombro, eventualmente a la mandíbula. En el ejercicio, esa persona debería consultar. Indudablemente que es lo mejor y la mejor recomendación que uno le puede hacer. Perfecto. ¿Y qué pasa algo, por ejemplo, con la alimentación, el ejercicio? ¿Podrían ser también factores como preventivos de esto? Bueno, en un país que la gente se alimenta tan mal como este y que la masa de obesos y gente con colesterol, diabetes y qué sé yo qué más, claro, tenemos una masa crítica en la calle enorme de personas que van a tener problemas cardiovasculares en el futuro. O sea, una persona de 40 años que tiene condiciones predisponentes y a eso se le suma sedentarismo, obesidad, cigarrillo, qué sé yo, esa persona lo más probable es que en el futuro sea hipertensa, lo más probable es que sea diabética y que tenga alguna condición cardiovascular. Es lo más probable. Perfecto. Bueno, seguimos con algunas preguntas que... Perdón, ¿quieres decir algo? Sí, quisiera acotar algo respecto a ese punto. La insuficiencia cardíaca, que es el tema, tiene diferentes grados de severidad. Hay algunas que son poco importantes, hay otras que son moderadas y hay insuficiencias cardíacas severas que limitan a la gente mucho en su vida. No son capaces de ir a comprar ni de hacer las cosas porque el cansancio da mínimos esfuerzos. Se asocian a dilataciones cardíacas, a secuelas de infarto, hay mucho daño cardíaco. Son la minoría, pero le entregan una mala calidad de vida a la gente. Y como estos factores de riesgo terminan finalmente en insuficiencia cardíaca y estos han aumentado en todo el mundo, la masa de insuficiencia cardíaca en el planeta es cada vez más alta. La gente vive más, diabéticos, hipertensos, fumadores viven más, se infartan, los salvamos de la muerte con el infarto, quedan con grados variables de secuela cardíaca, desarrollan la insuficiencia cardíaca. Entonces, nuestra masa de insuficientes cardíacos está aumentando tremendamente. Y los más graves, hay que operarle las válvulas, hacerle los bypass, y cuando nada de eso funciona, tenemos que trasplantarlos.
la solución final de la insuficiencia cardíaca avanzada, severa y refractaria es el trasplante de corazón, que también es una solución quirúrgica. Doctor, ¿pero en qué minuto yo llego a trasplante? ¿Primero paso por el tratamiento médico, cirugía y trasplante? ¿Así? La secuela es más o menos así. La persona está durante bastantes años en un programa de insuficiencia cardíaca con medicamentos, qué sé yo. Estamos haciendo una pincelada. Un dibujo de cómo debería ser. Esta persona está en tratamiento por alguna condición. Algunos han tenido cirugía cardíaca previa por alguna razón, otros no. Y llega un momento en que sencillamente el corazón deja de funcionar y ser eficiente en el trabajo que ejecuta. El trabajo del corazón es muy sencillo. Aprieta el músculo y la sangre se expulsa. Ese es el trabajo del corazón, no más que eso. Y ese trabajo, que necesita cierta eficiencia, se pierde. Y cuando se pierde, la persona necesita una sustitución cardíaca. Evidentemente que esto no es para todos, es para un grupo bien seleccionado de pacientes, los cuales han estado, la inmensa mayoría, por años en control, y hay un protocolo para seleccionar los que nosotros tenemos. Nosotros ya tenemos casi 50 enfermos trasplantados de corazón en nuestro programa de cirugía cardíaca, y los resultados en general son muy buenos, pero no es broma llegar a esas instancias de la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Bueno, Alexandra nos comenta que tiene un reflujo de la válvula tricúspide y junto con eso ahora tiene un bradicardia sinusal, hipotensión. ¿Qué le podemos decir a ella? Que el reflujo de la válvula tricúspide es muy frecuente en personas normales, sobre todo cuando es pequeño. Antes nosotros pensábamos que una válvula estaba enferma porque la ocultábamos con este aparato y escuchábamos un soplo. Pero hoy día que usamos sistemas ecográficos de ultrasonido, son capaces de detectar pequeñas deficiencias valvulares que no son pesquisables con un examen físico. Y también son tan pequeñas que no son relevantes. Mientras el corazón no se dilate, no hayan otras repercusiones de esta circunstancia, un reflujo de la válvula tricúspide pequeño no tiene un significado de enfermedad. Y la bradicardia sinusal, que es el pulso más lento, asociado a presiones bajas, es un estilo de ser de algunas personas que nosotros llamamos vagotónicos, que andan con la presión baja siempre, con los dedos helados, qué sé yo, tienen tendencia a desmayarse, pero eso es una manera de ser, no es una enfermedad cardíaca. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito con las preguntas que nos han llegado durante la semana. Y Cecilia dijo, bueno, hola, yo hace 6 meses estoy en peritoneo diálisis y a veces cuando me agito siento que mi corazón se saltará de un latido. Yo nunca he fumado ni consumido alcohol, no soy hipertensa ni diabética, pero sí tiene antecedentes cardíacos de su madre, que tiene 81 años. Le pusieron un stent hace años atrás y ahora le van a poner un marcapaso. Está preocupada porque quiere saber si esto es heredable o no es heredable. Ya lo conversábamos un poquito antes. Lo más probable es que esta señora tenga episodios de fibrilación auricular o arritmias rápidas durante el periodo en que sometía a la diálisis. Eso es muy, muy corriente. No trasunta necesariamente enfermedades del corazón. Pero yo le diría que en términos generales, para que se quede tranquila, yo creo que le recomendaría que viera un cardiólogo y se hiciera al menos un electrocardiograma y un eco. Perfecto. Bueno, Soledad tiene una pregunta, dice que tiene 42 años y un soplo congénito desde niña. Hace poco se hizo un chequeo y le salió todo bien, pero a veces le da un cansancio tan raro que quiere estar tranquila y se siente pésimo, no quiere nada. Le da muy seguido, es una cosa rara al medio del pecho, donde le da la idea que el corazón le hace unas cosas raras como palpitaciones muy rapidito, que dura 2 a 3 segundos y nadie ha podido decirle qué es. Y se ríe. Sí, el problema con las arritmias es que suelen ser intermitentes. Vienen, el paciente los percibe, se siente mal y desaparece. Y cuando va a consultar, la arritmia no está. Entonces se lo examina, se le hacen sus cosas, no encontramos ni uno, porque son alteraciones que son transitorias. Cuesta mucho pesquisar una arritmia justo en el momento. El paciente llega a contarte que la tiene. Y cuando la tienen cada 3 días, cada 7 días, cada 8, menos. Es muy difícil que justo uno se tope con él cuando tiene el problema. Entonces les instalamos un grabador de ritmo, un holter de ritmo de 24 horas que graba los latidos un lapso de tiempo tratando de encontrarla. Esos son los primeros esfuerzos para tratar de identificarla. De saber por qué está saltando el pecho, por qué le palpita, ¿sí? Ahora,
como gruesa recomendación, las palpitaciones pueden ser manifestación de enfermedad del corazón. Hay veces que el corazón está sano y es porque el corazón está alterado por otras circunstancias que no son de él. Enfermedades de la tiroides, enfermedades del riñón, anemia, pueden producir estas cosas en corazones sanos. El consumo de bebidas con cafeína, estas bebidas energéticas, el no dormir, el fumar, el tomar mucho trago, trasnochar, son las cosas que alteran el corazón y a veces es la causa. Finalmente hay veces en que las palpitaciones no son por enfermedad del corazón, no son por estas circunstancias extracardíacas y son manifestación psicosomática, ansiosa. Y es un número importante de personas que la ansiedad, como si fuera colon irritable, como si fuera apretar de dientes, como si fuera saltar en la noche, la manifiestan como palpitaciones intermitentes ocasionales. ¿Y eso es la única forma de identificarlo en el fondo es con un Holter? Hay que hacerle un estudio para estar seguro qué es lo que le pasa, claro. Perfecto. Bueno, Heli dice, un enfermo de 62 años diagnosticado con insuficiencia cardíaca, con diabetes, también hipertensión y con una operación en su pierna derecha por coágulo. ¿Cuáles son sus posibilidades de vida y cómo podría mejorar su condición? Difícil decirlo, ¿eh? Pero parece una persona que tiene varias patologías. Esa persona tiene que estar en tratamiento médico siempre. Si además ha tenido trombosis, así se llaman los coágulos en las piernas, trombosis ya sea arterial o venosa, es una persona que tiene un riesgo de embolía y de que el coágulo camine hacia el pulmón o hacia el cerebro eventualmente, dependiendo de dónde esté, y es una persona que debería estar constantemente primero en control y tener un estudio de acorde con. Es una persona de riesgo, sin duda alguna. Estos sustos que tiene la gente de que el trombo se te vaya al pulmón o al corazón, ¿es frecuente, no es frecuente? Es muy frecuente, es muy frecuente. Hay un montón de condiciones que favorecen esto, enfermedades de la coagulación, la deshidratación, la gente que hace viajes en avión, por ejemplo, que han todos apretados en un asientito chiquitito, con las piernas casi en el pecho, deshidratados, que se mueven poco. Esas personas, en general, si no toman las precauciones necesarias, tienen riesgo de tener coágulos en las extremidades que se vayan a los pulmones, indudablemente. Perfecto. Bueno, Marcela aprovecha de comentarnos que está muy agradecida a la clínica, a los médicos que salvaron la vida de su hermana. Ellos venían de Linares sin diagnóstico y aprovecha de dar las gracias en este espacio. Por otro lado, Cristel cuenta que... no, esto ya lo vimos, perdona Cristel, era de la arritmia sinusal, así que vamos a seguir con las preguntas de la semana. María Cecilia nos comentó que tiene un problema que a veces se le corta la respiración por unos 2 segundos, más o menos, y cuando respira le entra como un soplo de aire y le da miedo porque esto últimamente le da más seguido. ¿Será el corazón? ¿Serán los pulmones? Es muy poco probable que sea el corazón. Dentro del repertorio de síntomas y signos que tienen las enfermedades cardíacas, no es como lo habitual que sea ese tipo de síntomas. Igual, además del síntoma, nosotros analizamos qué persona está presentando esto. Porque como se conversó, si es diabético, fumador, hipertenso, colesterol alto, con 2 hermanos con bypass, ¿no es cierto? Evidentemente que esa persona tiene más riesgo y le hacemos una investigación un poco mayor. Si la persona, en cambio, tiene 35 años, ningún factor de riesgo y este síntoma, y al examinarla todo se ve normal, la probabilidad de que sea cardíaco es muy poca. Perfecto. Doctora, hay algo en lo que me gustaría ahondar y entender un poquitito más. ¿Qué pasa con los infartos? ¿En qué minuto un paciente con problemas al corazón puede llegar o no tener un infarto? Estos infartos que dan a pacientes que ni siquiera sabían que tenían problemas al corazón. Perdón. Claro, el infarto, en términos sencillos, cuando se tapa una arteria del corazón, el infarto al miocardio, el infarto cardíaco, se tapa una arteria del corazón, ¿no es cierto? Y deja de fluir sangre. ¿Y qué pasa? El terreno al cual esa arteria nutre con sangre y oxígeno se muere. Eso es el infarto, ¿no es cierto? Ahora, si una persona tiene un infarto en algunas arterias del corazón que son principales, que son arterias que nutren mucho músculo cardíaco, esa persona puede tener insuficiencia cardíaca luego del infarto. Y va a depender de la masa de músculo cardíaco que se muera si va a tener esa condición o no. La inmensa mayoría de los infartos son infartos chiquititos, que no comprometen severamente la función contráctil del corazón, pero aquellas personas que tienen la desgracia de tener una arteria principal tapada y de un infarto grande que no se logra
al rescatar por estos métodos modernos de hemodinamia, stent y ese tipo de maniobras, ¿no es cierto?, médicas, esa persona va a tener un infarto, va a tener una fracción de eyección, así se llama, como se contrae el corazón, la fracción de eyección se va a reducir y es muy probable que con el tiempo genere una insuficiencia cardíaca que le acompañe el resto de la vida. Es altamente probable que así sea. ¿Y cómo podemos identificar esto de que te duele el brazo, que te duele el pecho? Yo diría que lo más importante, como se ha dicho ya aquí hasta el cansancio, es la consulta precoz, que la persona que tiene alguna condición predisponente tenga una antenita paradita que diga, si me pasa esta cuestión, ya sé que esto es malo y que tengo que ir a ver un cardiólogo. Y aquellas personas que no tienen factores predisponentes sepan, por educación básica, ¿no es cierto?, de que estos síntomas son síntomas que hay que investigarlos, porque no son buenos y que eventualmente pueden traducir una enfermedad severa. Quisiera agregar algo a la pregunta, para responder la pregunta. Una persona puede tener un infarto sin haber tenido nunca antes ninguna manifestación de enfermedad. Eso causa mucha extrañeza y además causa mucho temor. O sea, que cualquiera nos puede dar algo sin que antes nunca nos haya avisado. Y esto es porque lo que produce el infarto es la formación repentina de un coágulo que tapó la arteria. Es un suceso, es algo que ocurre. No es una enfermedad, sino que es una trombosis aguda repentina. Es como que usted fue al doctor la semana pasada, le hicieron una ecografía abdominal y le dijeron que estaba bien, entonces tú te preguntas, pero ¿cómo si hoy día tengo una apendicitis? Entonces tú dirías, bueno, lógico, porque la apendicitis era imposible verla la semana pasada porque no la tenía, ¿me entiendes? Entonces las personas pueden tener exámenes físicos buenos, electrocardiogramas normales y de repente se infartan. Por eso es que la prevención de los infartos es el manejo de los factores de riesgo. Nosotros no podemos esperar que la gente tenga síntomas. La gente tiene que controlarse la presión, bajar de peso, cuidar el azúcar, bajar el colesterol, porque esos son los factores que generan una enfermedad que de repente ocurre. Dejar de fumar. También. Todo lo malo, entonces. Así es. Bueno, Sofía está preguntando, en realidad está comentando que hace 4 años le dio una trombosis la cual fue diagnosticada a tiempo, pero siguió con la molestia y cuando preguntó nuevamente ya tenía una embolía pulmonar. Tomó anticoagulante 1 año y su pregunta es, ¿será necesario controlar el corazón? Sí, la embolía pulmonar es una causa de falla cardíaca con el tiempo, es una de las causas de insuficiencia cardíaca, sobre todo el corazón derecho, por hipertensión pulmonar, porque sube la presión dentro del pulmón donde los coágulos se van formando. Y en definitiva, es una persona que debería estar en control permanente y hacerse exámenes dirigidos para ver cuál es su condición actual. Perfecto. Bueno, María Soledad comentó durante la semana que quisiera saber por qué de repente se marea y pierde el equilibrio. Ella tiene una insuficiencia a la aorta. ¿Podría tener relación esto o en realidad es otra patología lo que le puede estar causando esto? La insuficiencia de la válvula aórtica produce síncope. Síncope significa desmayo, en términos sencillos. El nombre técnico de desmayo es síncope. Y la persona que tiene insuficiencia valvular aórtica, una de las condiciones que expresa la enfermedad es justamente esa. Así que a verse, a tratarse y a estudiarse. Por otro lado, Graciela cuenta que tiene estenosis aórtica y está preocupada porque tiene 70 años y quiere saber qué le puede pasar. Si tiene una estenosis aórtica leve, lo más probable a los 70 años que no le pase mucho, pero si tuviese una estenosis aórtica severa, esa persona está en riesgo de que le pasen varias cosas malas. Una, insuficiencia cardíaca. Segundo, dolores al pecho. Tercero, palpitaciones y pérdida de conciencia. Y por último, muerte súbita. La estenosis aórtica severa en gente mayor condiciona, y una de las causas de muerte de la estenosis aórtica severa es justamente la muerte súbita. Así que la recomendación es que se vea, se estudie y se trate oportunamente. Perfecto. La mayoría de las estenosis aórticas, la gran mayoría de las estenosis aórticas, se ven después de los 70 años de edad. Es porque la válvula se abre y se cierra 100.000 veces al día. Tú comprendes que el trabajo que ha hecho en 70 años, hay un desgaste ahí, qué sé yo. Pero la gran mayoría de ellas son estenosis aórticas leves o moderadas. Las menos
son severas y de riesgo. Y eso es fácil de medirlo, se hace con ecografías, con exámenes muy sencillos que son habituales en la cardiología para separar el riesgo. Vale, doctores, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por responder todas las preguntas y por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti. Todos nuestros pacientes, como siempre, quedan muy invitados a revivir esta transmisión en nuestro fanpage de Facebook y en nuestro canal de YouTube. No olviden que en nuestro blog de davila.cl tenemos muchos artículos relacionados a estas patologías y otras del área de la salud. Nos vemos el próximo jueves a las 12 en punto.